Bueno, hoy deseamos todas las bendiciones del Dios Altísimo para los que tienen el corazón dispuesto para aprender sabiduría de la palabra de Dios, para escudriñar los tesoros ocultos que hay en ella. Este tiempo del siglo XXI, aunque no es muy reconocido por la mayoría, podemos definirlo como un tiempo de mucha idolatría. Si hacemos una encuesta al público general, seguramente van a decir que no, que ellos no tienen ídolos en su casa, porque hay una confusión. Piensan que la idolatría tiene que ver con estatuas e imágenes solamente, físicas, pero descubrimos que en las artes, los cantantes, los deportistas y en otras muchas actividades humanas se han levantado ídolos, y así se llaman literalmente, del espectáculo. Y muchos son los jóvenes y los niños que quieren parecerse a estos ídolos, que son simples seres humanos. Por eso es necesario tener entonces buenos modelos, buenas imágenes, correspondientes a la palabra de Dios, de acuerdo a ella, es decir, modelos bíblicos. Y la palabra está llena de este tipo de personas, de varones exaltados de parte de Dios, modelos que nos muestran formas de conducta, de pensamiento, que nos pueden servir para redireccionar también nuestra vida. En la palabra de Dios hay grandes modelos, uno de ellos Enoc, Abraham, Moisés como guerrero, Josué también, pero hay otros que, si los consideramos al leer todo lo que hay en la Biblia sobre ellos, descubrimos que no fueron personas que hicieron muchos milagros, que no fueron personas que libraron grandes batallas o que estuvieron presentes en multitud de manifestaciones gigantescas, portentosas y grandiosas de Dios. Uno de esos fue Daniel. Sin embargo, la figura de Daniel deja muchos cuestionamientos en la mente y el corazón, pero sobre todo en el espíritu, porque Daniel es una figura portentosa, mirado desde muchos puntos de vista. Vamos hoy a analizar un poquito del libro de Daniel, específicamente el capítulo 1 y la primera parte, el tercio inicial del capítulo 2, para ver qué podemos descubrir de este varón de Dios, qué tipo de características tenía él. Empecemos con el versículo 1 para entrar dentro del contexto. Daniel 1:1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Saltando al versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, versículo 4, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencias, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a orar después de esta introducción que vamos a mirar ahora a continuación. Padre, tú eres el dueño y Señor de la palabra y la pusiste delante de nosotros para que sirviera de luz y de guía a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, pero especialmente a nuestro espíritu, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a estar en la actitud adecuada para percibir lo que está escondido como tesoro en tu palabra, para que podamos también encontrar modelos. El primero de todos ellos es el Señor Jesucristo, pero tú permitiste que la vida de otros varones a tu servicio quedara consignada para que pudiéramos entender
cómo tú te puedes glorificar en aquellos que te siguen. Déjanos percibir y escudriñar en tu palabra con la ayuda de tu Espíritu hoy, Señor. Amén. Bueno, con estos versículos que leímos del libro de Daniel, podemos entender primero que el rey Nabucodonosor, con todo su poderío y su fama, consignado en la historia como uno de los grandes reyes, rey de Babilonia, conquistó a Israel y la esclavizó. Y entre todos estos esclavos venían algunos jóvenes que fueron mirados por el rey. De alguna forma tenía un propósito especial para ellos, los escogió y quiso darles un trato especial y una educación especial. Entre ellos estaba Daniel, con los 3 amigos más exactamente, que van a ser nombrados más adelante. Nos los describe aquí con sus características. Fueron escogidos porque eran de buen parecer, porque tenían sabiduría, entendimiento, porque algo en su temperamento los hacía capaces de estar en la presencia del rey y podrían ser instruidos por él. ¿Quién sabe cuál sería el propósito de Nabucodonosor? Pero seguramente era un propósito alto. Al educarlos quería de alguna forma relacionarlos con su pueblo. Este Daniel vuelve a aparecer entonces cuando es nombrado con sus otros compañeros. En el versículo 6 habla de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, a los cuales se les dio otros nombres. A Daniel lo llamaron Belsázar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero a partir del versículo 8 encontramos algo que ha servido para muchas predicaciones, para muchas enseñanzas, por lo llamativo de la situación. Aquí tenemos que tener en claro algunas cosas. En primer lugar, la palabra aquí en el versículo 4 dice muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Quiere decir que cuando fueron tomados como esclavos eran jóvenes. Por las costumbres orientales y por los historiadores que las refieren, se ha podido establecer que lo más probable es que Daniel tuviera unos 12 años de edad, poco más, poco menos. 12 años es casi un niño. Y quiero que consideren ese dato a la luz de lo que viene a partir del versículo 8. Dice allí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Daniel ya había sido instruido por varios años en la ley mosaica, la ley judía, en la escritura de la ley de los profetas. A estas alturas ya llevaba varios años, según la costumbre judía, de conocer la palabra, pero no se había quedado aquí. Vamos a ver una característica muy particular de Daniel, y es que él no solamente conocía la letra de la ley, de la palabra de Dios, sino que da señales claras de que conocía al Dios de la palabra. Entonces aquí vemos en este momento a un joven, digamos de 12 a 15 años, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse. Un joven, valga la redundancia, tan joven, toma una decisión, se propuso en su corazón, nos dice la palabra, hacer algo, no contaminarse con la porción del rey. Ya el rey había dado instrucciones para que le dieran una dieta especial, los mismos alimentos que comía el rey,
les iban a ser servidos a estos jóvenes. Ustedes que leen con frecuencia la palabra de Dios recuerdan el libro de Daniel. Yo estoy citando solamente los versículos importantes, pero estoy aclarando algunas cosas del entorno, del contexto, para que sepamos cuánto valor tuvo la decisión de Daniel. Con esto, Daniel nos muestra una primera cosa, una claridad de valores. Daniel tenía en su mente y en su corazón una claridad sobre lo que era bueno y lo que era malo. Al tener los valores claros, sabía cómo pensar, en qué dirección pensar. Eso es lo que se llama sabiduría. Tan pronto como a los 12 años de edad, Daniel era considerado ya sabio. ¿Qué diríamos de nuestra juventud hoy en día? Una juventud a veces muy desperdiciada, que pasa horas y horas perdiendo el tiempo en cosas que no les dan para nada sabiduría. Pero ¿qué diremos incluso de hombres y mujeres un poco mayores que los 12 años? Hablemos de 30 años, de 40 incluso, donde todavía están tomando decisiones absolutamente erradas y absurdas, porque no hay sabiduría. Establecen familias basados en decisiones equivocadas, basados de pronto más bien en sus impulsos, en el atractivo físico, en el impulso sexual, pero no en sí. Su corazón y su mente han escogido a la persona correcta. Y después, al cabo de unos años, entonces, ojalá fueran años solamente, a veces incluso meses, empiezan a presentarse las situaciones violentas, dolorosas, absurdas dentro de una pareja, y peor cuando hay hijos, porque todas las decisiones son tomadas por emociones, no por sabiduría. Daniel, dice ese mismo versículo 8, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Ya había tomado la decisión, ya tenía los valores claros. Podemos asumir que debió haber sentido alguna emoción contraria a la razón. Es muy probable que haya sentido algo de miedo. Estaba hablando con uno de los siervos principales, el jefe de los eunucos, del rey más poderoso de la época, Nabucodonosor. Cualquiera que se oponía a las peticiones reales, a los decretos reales, estaba jugando con su vida. Seguramente Daniel sintió miedo, pero aquí vemos entonces un segundo aspecto. Daniel sabía controlar sus emociones. Tan pronto como a los 12 años de edad, no le ganó el miedo. Daniel tenía autodominio, autocontrol, lo que la palabra llama templanza en la Reina Valera del 60, hablando de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. La templanza, una cualidad o autodominio tan necesaria y tan esquiva hoy a muchos creyentes que no se saben dominar cuando llega la tentación, que no se saben dominar cuando tienen que tomar la decisión de acercarse a Dios. A veces prefieren encontrar una disculpa lo suficientemente tranquilizante para su conciencia, para no leer la palabra, para no acudir al servicio, para no buscar de Dios, para no orar. El autodominio y la sabiduría fueron dos de las primeras cosas que mostró Daniel aquí en este momento. Pero aparte de eso, para pararse a hablarle al jefe de los eunucos, muestra determinación de carácter. Ya Daniel tenía un carácter formado, 12 años, 18 hoy en día, 25, y todavía vemos caracteres endebles, gelatinosos, amorfos, caracteres que se dejan llevar por una invitación a pasar un buen rato cuando saben que eso no les va a hacer ningún bien. Pero no importa, vamos, hay que disfrutar la vida.
no hay carácter, mucho menos determinación. Daniel sabía cómo proceder, tenía fortaleza interior, tenía temple, ya tenía una personalidad estructurada y formada. A veces vemos a padres defender a sus hijitos de 15 años, de 18 años. Yo tuve la oportunidad una vez de atender una urgencia en la cual rápidamente la voy a resumir. Un adolescente, 20 años, 18, embriagado, manejando su carro, se estrelló contra el carro de una pareja, ya de personas adultas de 60 y pico de años. Llegaron a urgencias, los dos murieron poco tiempo después de haber llegado. Y a este muchacho le encontraron en el jeep que conducía botellas de licor. Al día siguiente el padre del muchacho, que era nada menos que un médico, vino a mí y me dijo que si por favor cambiaba el dictamen de alcoholemia que yo le había consignado en la historia clínica. Dos cosas ahí: un médico falto de ética, pidiendo algo ilegal a otro colega, primero, pero segundo, este padre, en vez de coger al hijo y alinearlo de una vez, le estaba encubriendo la falta. Pasado un tiempo yo me enteré que finalmente le habían cambiado el croquis del accidente, de tal manera que el muchachito resultó ser la víctima según el croquis, y la pareja que murió fueron los victimarios. Todo cambiado, todo ilegal. Ustedes se pueden imaginar cómo sería el final de ese hijo y de ese padre, por cuenta de la falta de fortaleza. Porque a los niños no hay que llevarles la contraria, es lo que se dice hoy en día, y entonces los vemos absolutamente malcriados y sin ninguna dirección de parte del padre o de la madre. Daniel, por su parte, tenía decisiones claras, pensó y actuó en una dirección. Aquí vemos todo un proceso. Daniel primero se propone en su corazón, después pide en forma cortés que la medida que va a caer sobre él y sobre sus amigos sea pasada por alto para que no los lesione. Pero no solo eso, sino que los que conocen la historia saben que Daniel propone un experimento que vamos a ver más adelante. Daniel tenía decisiones claras porque era íntegro. Lo que él pensaba, eso hacía. La integridad es la unidad interior. Cuando yo tengo prioridades, decisiones, pensamientos, sentimientos y emociones, todos en una sola dirección, y lo que trata de salirse de esa dirección es controlado, obviamente actúo en integridad con lo que yo pienso. No es aquella persona que dice una cosa pero hace otra. Se mete con un compromiso que puede ser un matrimonio, que puede ser convertirse en padre, y al poco tiempo le está fallando ese compromiso. O un compromiso con Dios y también al poco tiempo le está sacando el cuerpo. La integridad es algo que está faltando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias. Creyentes íntegros. Una sola palabra, un solo pensamiento, una sola actitud. Una sola dirección. El resultado de la vida de Daniel se puede resumir en dos grandes cualidades que él tenía. De aquí vimos la sabiduría, pero vamos a ver más adelante que él tenía otra muy grande, que era la piedad. Piedad es esa actitud de devoción hacia su Dios, de respeto. Mira al Dios como algo grande en su vida, como algo que merece toda su entrega y compromiso. Y de esa piedad es que surge una cantidad de bendiciones que viene sobre la vida de Daniel, como vamos a ver. Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira, aquí está el resultado. Daniel mira a su Señor y su Señor lo mira a él. Daniel sembró bien y entonces cosechó bien. Todas las veces que siembra, cosecha de acuerdo
a la bendición que proviene de Dios. Como propuso no contaminarse, entonces Dios lo pone en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe hubiera podido decir, no, mi rey Nabucodonosor me dio esta orden, yo no puedo desobedecerlo. Qué pena, Daniel. Pero Dios le movió el corazón al jefe y le permitió entonces a Daniel cumplir con la ley que él tenía. Daniel se humilló ante su Dios y por tanto fue engrandecido. ¿Cómo necesitamos grabar esto en nuestro corazón? ¿Cómo necesitamos entender que es urgente despojarnos de toda soberbia para empezar a recibir las bendiciones de parte de Dios, las que vienen sobre el que es humilde? Él se goza con el corazón contrito y humillado, pero se aparta del corazón soberbio y orgulloso. Daniel tuvo a Dios en primer lugar y Dios simplemente lo honró. Eso puede pasar en tu vida también. Cuando tú dejes toda disculpa, todo argumento y veas que lo primero es cumplirle a Dios, vas a empezar a ver cosas grandes en tu vida de parte de ese Dios que quiere venir a exaltarte. Miremos ahora el versículo 11, del 11 al 13 del mismo capítulo 1. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Esto es lo que habíamos comentado antes. Daniel le propone hacer un experimento al jefe de los eunucos. Pero miren lo que pasa aquí. Versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Aquí Daniel está haciendo algo extraordinario. No solo está desafiando un poco a Melzar, el jefe de los eunucos, desafiando sanamente, sin orgullo, sin prepotencia, sino le está proponiendo que él mismo sea el que compruebe cuál es el resultado de lo que está proponiendo Daniel. ¿Pero por qué? ¿Por qué Daniel se arriesgaba tanto? ¿Por qué estaba proponiendo esto en forma tan arriesgada, diciéndole que comparara después el rostro de los muchachos, alimentados con la dieta que proponía Daniel y no la dieta que había ordenado Nabucodonosor? Les voy a decir por qué. Daniel conocía al Dios en el que creía. Lo conocía tanto que sabía que si él hacía lo correcto, Dios iba a mostrar el resultado conforme a esa prescripción. Lo conocía por la sencilla razón de que Dios era cercano para él. No era un Dios alejado, no era un Dios teórico, no era un Dios invisible al cual se le ora y no responde. Era todo lo contrario. El Dios de Daniel estaba con él, lo oía. Daniel seguramente lo sentía en su espíritu, sabía que estaba rodeado y protegido, sabía que Dios, si él hacía lo correcto, iba a hacer también lo correcto. Es decir, Daniel aquí mostraba en esa actitud simplemente el espíritu de profeta. Pero el espíritu de profeta no es el que obliga a Dios a hacer algo que el hombre habló, así como lo malentienden hoy. Es que si yo hablo desafiando las leyes de la gravedad, las leyes del calor, de la física, de la energía, entonces Dios va a corroborar lo que yo digo. Por eso yo declaro. No, aquí lo que pasa es que Daniel conocía tanto a Dios, lo había visto obrar tanto en sus 12 cortos años de vida, que lo que estaba haciendo era aplicar una ley de Dios. Dios había ordenado alimentos puros e impuros. Sabía que con los alimentos puros obtenía bendición y
iba a recibir esa bendición no solo sobre su espíritu, sino sobre su cuerpo. Estaba describiendo, no declarando, describiendo lo que Dios iba a hacer con el cumplimiento de una ley. Entonces le dijo a Melzar, simplemente, a ver, Melzar, tú eres ignorante de nuestras leyes, pero nosotros al cumplirlas vamos a mejorar en salud. Eso es lo que te pido que tú compruebes más adelante. Y Melzar quedó convencido, porque, insisto, el Dios de Daniel era cercano a él. Daniel había estudiado la palabra, pero se había sentado a estudiar la palabra con el Dios de la palabra. Había hablado y charlado con él. Había compartido sus cargas y sus alegrías. Había oído seguramente en su corazón muchas veces la voz suave y dulce de Dios y también la voz fuerte. Y ese Dios le había revelado muchas cosas que ahora Daniel, en su conocimiento, le mostraba a otros. Daniel simplemente conocía al Dios en que creía. ¿Qué diremos en nuestras iglesias hoy? Qué bueno sería ver hombres y mujeres creyentes en Cristo, que se levantan con la certeza de que saben cómo Dios va a obrar, porque ya lo han experimentado antes muchísimas veces y ya no solamente tienen fe ciega, sino tienen certeza de cómo Dios obra. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, entonces no se trata solamente de que Daniel era un hombre común y corriente, un joven en este caso común y corriente. Daniel tenía la gracia de Dios actuando en él. Proverbios, el libro, dice que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, el temor a Dios. El respeto, el saber que Dios es inmenso, que Dios es gracia, que Dios es amor, que Dios es poder, que Dios es bendición, que Dios es generosidad. Ese conocimiento lo da la palabra primero y después lo da la comunión con Dios, y ese es el principio de la sabiduría. Entonces el Señor se goza dando abundantemente sus regalos a aquellos que le buscan. Oseas 4:6 lo recordamos, porque este versículo nos muestra la contrapartida. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí ocurre todo lo contrario. Como el pueblo no se acerca a Dios ni a la palabra, entonces viene la destrucción. Daniel es todo lo contrario. Daniel está cercano a Dios, Daniel conoce a Dios, entonces no va a ser destruido. Y esto no le pasó una sola vez, le pasó varias veces, 3 grandes veces más, que están aquí en este libro consignados. Obviamente, la sabiduría que recibió Daniel lo capacitaba para los problemas cotidianos, para resolver también. Sabiduría no es solamente pararse a predicar cosas profundas de Dios. De hecho, la sabiduría está puesta es para que sirva para la vida práctica. Se demuestra la sabiduría no hablando muchas cosas, no exponiendo muchas verdades, sino viviendo las verdades. Se demuestra cuando se pone la palabra por vida. Cuando lo que tú dices es lo que haces. Y como tú eres creyente, lo que dices tiene que ser la palabra de Dios. Por tanto, lo que haces también tiene que ser la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría del creyente. Daniel 1:19 al 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y esto va a ser demostrado también más adelante. Yo no puedo hablar de todo
el libro de Daniel, ni siquiera de todo el capítulo 1 y 2 completos, porque nos demoraríamos mucho. Estoy apelando a ustedes, mis hermanos estudiosos, amantes de la palabra de Dios, que han leído varias veces estos pasajes, que ya los conocen, y que si llegara a ser el caso que no los conocieran, los van a estudiar ahora después. Entonces aquí resulta que el Señor sigue bendiciendo sobre bendición, gracia sobre gracia. Ahora, no solamente se sabe que Daniel y sus amigos son sabios, sino que son más sabios que cualquiera de los sabios del reino. 10 veces más, dice allí. Son las maravillas que hace el Señor en aquellos que le creen y le son fieles. Hermanos, por ninguna razón pienses que ser un creyente entregado es ser un creyente aburrido que se la pasa leyendo un libro anticuado y metido en un edificio que tiene cierto aire un poco pesado, que es muy religioso, y que esa vida no es para ti. Si estás pensando así, estás oyendo muy de cerca al enemigo de las tinieblas, porque es todo lo contrario. La vida cristiana es una vida luminosa, es una vida gloriosa, es una vida espectacular por las aventuras que se viven y sobre todo por los resultados de las cosas que Dios pone delante de nosotros. A veces parece que la aventura se volvió un poco estresante, salida de la lógica, ya está pasándose a casi una historia inverosímil y de pronto viene la sorpresa de parte de Dios sobre nuestro estrés carnal, sobre nuestra preocupación de si todo va a resultar bien, y la sorpresa de Dios es el resultado de eso que parecía increíble, y la respuesta nos deja todavía más asombrados, nos deja tan sorprendidos del Dios que tenemos que no nos queda otra razón para continuar los siguientes minutos sino es caer de rodillas dándole la gloria y las gracias a ese Dios. Para nada la vida cristiana es aburrida. Ahora, si es aburrida en algunos aspectos, lo es para aquel que es cristiano carnal. El cristiano que no entiende la palabra porque no la quiere profundizar. El cristiano que trata de cumplirle a Dios con sus propias fuerzas. El cristiano que no tiene comunión con Dios y no solamente le pide para la comida y los servicios, pero nunca le pide a Dios que lo haga crecer, que lo haga entender, que lo haga controlar el poder que Dios ha provisto para sanar, para redarguir. Para el cristiano carnal, la vida cristiana sí es muy pesada, muy aburrida. Pero el espiritual se siente siempre en la gloria, en un adelanto de lo que va a ser la vida eterna. Pregunta: ¿será que Dios haría con nosotros lo mismo que hizo con Daniel? Pues claro, la palabra dice que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que operó en Daniel, que operó en todos los grandes varones de la Escritura, puede operar en nosotros, provocando cosas grandiosas, milagros increíbles, inconcebibles, salidos de toda razón y de toda lógica. Puede darnos dones y maravillas impensadas, pero eso requiere un temperamento como el de Daniel, dispuesto a proponerse en su corazón, dispuesto a jugársela, a exponer el todo por el todo delante de un incrédulo, como hizo aquí con el jefe de los eunucos. Ese es un valor que Daniel tenía y que nosotros debiéramos desear también. Daniel 2:16 al 19. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. ¿Qué pasa aquí? En el principio del capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Al tiempo siguiente,
va y habla con sus adivinos, con sus magos, con sus sabios, y descubre que se le olvidó cuál era el sueño. Entonces le dice a estos sabios del reino que no solo le interpreten el sueño, sino que le digan cuál fue el sueño, porque a él se le olvidó. Obviamente ustedes pueden imaginarse la cara de sorpresa de estos sabios, porque tenían que hacer dos trabajos: mostrarle cuál era el sueño que el rey había olvidado y además darle la interpretación. Una misión imposible. Como no fueron capaces, como no pudieron, ninguno de ellos, entonces el rey ordena matar a todos los sabios, y eso incluye a Daniel y sus amigos, sus 3 amigos. Todos van a morir, porque el rey está enfurecido, está en un arrebato de rabia ilógica. Va a acabar con todos los que no le pudieron, justos e injustos, los que no pudieron adivinarle según su apreciación de rey. Entonces Daniel está en peligro, sus compañeros también. Vuelve a jugársela toda Daniel. Daniel entra en forma bastante atrevida, arriesgada mejor, y le pide al rey que le dé tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey, y todavía no tenía ni idea. Miren, aquí Daniel se arriesga tremendamente, pero ¿sabe por qué lo hace otra vez? Porque él sabe lo que va a hacer a continuación, él, Daniel, y sabe que apenas haga eso, Daniel, Dios va a hacer otra cosa. Dice aquí en el versículo 17, Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, el peligro que estaban corriendo. Versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Están pidiendo por su vida, están pidiendo a Dios que le revele el sueño y le revele el significado. Versículo 19, miren lo que pasó. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Se hizo el milagro. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Más se demoraba Daniel en hablar con Dios que Dios en contestarle. Estaban tan cercanos, tan unidos. Amaba tanto Dios a Daniel, amaba tanto Daniel a Dios, que la comunicación era casi instantánea. Yo lo creo fervientemente. Era la costumbre de Daniel confiar en Dios, por eso se arriesgó a ir delante del rey y decir: rey, te voy a dar tu sueño y tu interpretación. Ustedes saben la clase de muerte que hubiera tenido Daniel donde se hubiera equivocado. No solo una muerte como la del resto de los sabios, esto habría sido muy cruel. El Señor es galardonador de los que le buscan, nos dice la palabra en Hebreos 11. El Señor te da un galardón si tú le buscas, muchos galardones si tú le buscas continuamente. Está aquí en la palabra de Daniel. Ese es el resultado que vemos. Daniel 2, 20 al 21. Ya tiene el secreto, entonces va. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel está alabando al Señor porque acaba de recibir la revelación. Va a ir próximamente a hablar con el rey. Y los que han leído recuerdan que le dio la interpretación de forma tal que dejó sorprendido a Nabucodonosor, porque también le mostró cuál había sido el sueño. Nabucodonosor no recordaba el sueño y llega Daniel y se lo muestra. ¡Pam! Y a continuación le muestra la interpretación. El rey debió haber quedado con la boca abierta. Lo que hizo Daniel fue que se puso a alabar a su Señor y dice cosas que ojalá nosotros tengamos muy claras
si ya llevamos algún tiempo, un par de años por lo menos con Dios. Hay que saber esto. Suyos son el poder y la sabiduría. Lo que dice en Daniel 2:20. Él muda los tiempos y las edades. Él es el dueño de la sucesión de la historia. Es inconcebible que un cristiano que tenga 10 o 15 años de vida cristiana todavía crea que las cosas ocurren porque sí, por circunstancias ajenas, que Dios no tiene control de las cosas. La historia es la descripción del dedo de Dios moviendo los reyes, las naciones y todas las circunstancias alrededor de ellas, las batallas, las victorias, las tragedias. Daniel sabía que Dios tiene el control de todo. ¿Lo sabes tú? Si no, es hora de que lo pongas en tu corazón y así como hizo Daniel, tomes la decisión de creerlo. Todo lo que te ocurre en la vida, o lo envía Dios o lo permite Dios. No hay otra alternativa. El diablo no tiene poder en tu vida a menos que Dios se lo permita. Así está en el libro de Job, al principio, capítulo 1. El diablo obra porque Dios dice, hazlo. El Señor los ha pedido para zarandearos, le dijo a los discípulos el Señor Jesucristo y específicamente a Pedro. Os ha pedido. El Señor lo concedió. Todas las cosas, grábatelo en el corazón, son de Él, por Él y para Él. Este es un versículo que puedes grabar fácilmente en tu mente finita para que tu espíritu eterno, el que ya Dios te dio, glorifique a Dios. Todas las cosas son de Él, de Dios, por Dios y para Él, para Dios. Romanos 11:36. Ojalá te grabaras esa cita y repitieras el versículo con cierta frecuencia y empezarías a ver que entonces hay necesidad de alabar a Dios, de bendecirlo, de exaltar su nombre, de glorificarlo, de magnificarlo, de reconocerlo continuamente, porque Dios está al control de todas las cosas. Y entre más tú lo reconozcas, más te bendice Él. Cuando tú le dices, este alimento es tuyo, Señor, esta familia es tuya, Señor, esta casa es tuya, Señor, Él se encarga de arreglar los problemas de tu familia, se encarga de proveer el alimento para ti, se encarga de dar el dinero para pagar los servicios de la casa. Porque le estás reconociendo. Eso es darle la gloria a Dios. Y vamos a terminar con Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El Dios de Daniel merecía ser alabado, ¿el tuyo también? El Dios de Daniel fue glorificado. Dijo, te doy gracias y te alabo. Me has dado sabiduría y fuerza. Daniel nunca consideró que lo que él manejaba dentro de su cerebro y de su corazón fueran de él. La inteligencia no era una cualidad de Daniel, era un atributo que Dios le había dado a Daniel. Por tanto, él no se gloriaba en sí mismo de su inteligencia. Es que yo soy muy inteligente. Él gloriaba a Dios por la inteligencia que Dios le había dado. Así debes hacer tú con todas las cosas. Cualquier destreza, cualquier genialidad que tengas, cualquier particularidad y también cualquier defecto, todos son dados y permitidos por Dios para que tú saques de ellos una lección y una bendición. Entonces tu Dios merece ser alabado, como ojalá lo estés haciendo en este momento. Señor, te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor, porque a medida que te conocemos podemos reconocer que tú estás al control de todas las cosas, que tú las diriges, Señor, para nuestra bendición, como dice tu palabra, todas las cosas obran para bien, que tú eres el dueño y Señor de todo, Padre, porque tú eres el creador y porque tu palabra nos recuerda que
De ti son las cosas, para ti y por ti. Padre, graba esta palabra en nuestro corazón, para que en nuestro caminar encontremos la paz de descansar en el Dios que tiene el control de todo, que sabe cómo hacer todo, que es tan bueno que si permite algo que parece que no lo es, que es una catástrofe momentánea, podemos entonces descubrir que detrás de todo eso que parece crítico viene una bendición grande, porque nuestro Dios pone reyes y quita reyes, da el poder. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas y nuestro Dios es el que va a acabar con todas las cosas para después crear una eternidad para nosotros. Dios mío, te damos las gracias por tu palabra de hoy, Señor, por el tiempo para oírla, porque también proviene de ti, porque tú nos diste las querer como el hacer, las ganas para oírla y las ganas para aplicarla en nuestra vida, porque tú, Señor, con tu Espíritu nos santificas y haces que esta palabra, Señor, sea llevada a la acción, sea puesta por vida, para que no nos quedemos entonces solamente como oidores de la palabra. Te bendecimos y te exaltamos, Dios grande, Dios eterno, Dios altísimo. Tu nombre sea santificado por toda la eternidad y toda rodilla se doble delante de ti y del Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.